cuando el pastor o la persona encargada elige Primera de Corintios, hay una parte que dice, que habla de tomar la cena de manera indigna. Todos han escuchado eso alguna vez, ¿verdad? De tomar la cena indignamente. Hay que estudiarlo bien porque las consecuencias de tomar la cena de forma indigna son graves. ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias? ¿Han leído alguna vez? ¿Cuáles son las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. A ver, lo leamos. Esta es la versión, nueva versión internacional. Lo vamos a leer todos juntos, de aquí, porque capaz que alguno tiene la Reina Valera, lo leamos de acá. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. En otra versión dice, come y bebe juicio. En la versión Reina Valera dice, juicio, come y bebe para sí. Por eso, esta es una carta de Pablo a los Corintios, por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Ustedes sabían que por tomar la cena de forma indigna, la gente, dice Pablo, se enfermaba, estaban débiles y podían morirse. Esto la verdad que muchas veces cuando yo lo leía, me da un cierto de temor, ¿no? Temor de decir, che, ¿será que está bien que tome la cena del Señor? Hay personas que pueden ser que malinterpreten esto, pero para hacer un estudio serio de esto hay que ver el contexto. No se puede tomar un pasaje y hacer una teología, una doctrina de un pasaje sin estudiar bien cuál es el contexto. ¿Cómo se estudia el contexto? Primero, hay que ver quién está escribiendo, el apóstol Pablo, a quién le está escribiendo esta carta, en qué momento la escribió, cuál es el motivo, por qué lo está escribiendo y cómo eran las personas de la iglesia de Corinto, cómo eran ellos, por qué Pablo les dice esto. Esto también es importante porque hay malas interpretaciones, hay gente que empieza a mirar al hermano, decir este es indigno, que este es digno y hay malas interpretaciones con esto, entonces es importante que podamos entender bien. ¿A quién escribe esta carta Pablo? La escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Vamos a ver quiénes eran los corintios. Si vemos un mapa, está en Grecia, ¿ven ese circulito rojo? Bueno, ahí queda la ciudad de Corinto y es un punto estratégico, es clave porque era un lugar que dividía Grecia del sur y del norte. Ahí fundó la iglesia el apóstol Pablo. Y por estar ahí en el centro, era un lugar de mucha prosperidad económica, había mucha gente muy adinerada y como pasa en todas las metrópolis, gente muy pobre. Había gente muy rica, gente muy pobre, una desigualdad tremenda y tenían las personas que vivían en esa ciudad estaban mal vistas. Ustedes han visto que nosotros, por ejemplo, a los santiagueños les dicen que son vagos, a los tucumanos, todos tienen, según dónde viven, a los de Buenos Aires que son agrandados. Bueno, la fama que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto eran que eran unos inmorales, unos borrachos. Por ejemplo, los griegos, para hablar no de la iglesia, ¿no?, sino de la gente de la ciudad, Los griegos usaban la frase vivir como un corintio para decir que alguien vivía borracho o vivía inmoralmente. O sea, ahí va Pablo, a esa ciudad que no lo tenían de arriba al título, no lo tenían de arriba, era por algo. Ahí va Pablo y funda la iglesia. Bien, Pablo se queda 18 meses en la iglesia de Corinto, se queda 18 meses hasta que los hermanos empiezan a hacer las cosas bien, estaba todo funcionando correctamente y Pablo se va a Éfeso. Cuando Pablo está en Éfeso, ¿qué pasa? Le avisan a Pablo que ya los corintios estaban haciendo las cosas mal.
estaban alejados de las prácticas que debía tener una iglesia cristiana, y entre esas prácticas estaba la cena del Señor. Decían, están profanando la cena. Vamos a ver qué es lo que le dicen, lo que escribe Pablo. En esto que ahora les voy a escribir, no puedo felicitarlos, dice. Me han dicho que cuando se congregan resulta más para mal que para bien. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Esto también causa confusión porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser que algunos se emborrachen, unos comen hasta saciarse, otros no, quedan con hambre? Si la cena del Señor es un símbolo. Ustedes se han puesto a pensar eso. ¿Por qué dice eso Pablo? Si es algo simbólico, que Jesús parte el pan, un pedacito de pan le da a cada uno, toma un poco de vino y es algo simbólico, porque los corintios dicen que se emborrachaban con la cena y comían hasta saciarse, y algunos comían y otros tenían hambre. ¿Por qué? Porque había algo que ellos hacían antes de la cena. Antes de la cena, ellos compartían una convivencia, como hacemos acá, que le llamaban ágape. Eso era antes. Bien, el ágape era una comida de caridad que realizaban los primeros cristianos, donde compartían todos juntos. Todos los miembros de una iglesia, como hacemos acá, aportaban cada uno lo que podía. Me llamaba la atención cuando leía esto, uno de los autores que habla sobre este tema, dice que es una lástima que la práctica esta de poner todo, cada uno lo que puede y compartir, ya se perdió, dice. Yo digo, no, gloria a Dios, porque aquí no. Aquí seguimos haciendo almuerzo a la canasta, desayuno a la canasta, así que gloria a Dios por eso, porque eso es una práctica que hacían los primeros cristianos. Ponían una mesa, ponía cada uno lo que podía y iban y compartían antes de los símbolos. En ese momento, que era el ágape, ahí es cuando Pablo se refiere a esto, que se emborrachaban, que comían de más, que lo dejaban con hambre a los otros. Eso es lo que Pablo está hablando, de ese momento, de esa comida de caridad. Después de esta comida venía la celebración de la Santa Cena. El reclamo de Pablo era porque los corintios en esa comida cometían excesos. Y había algo en la iglesia primitiva que no se daba en ningún otro lugar que no era dentro de la iglesia, que era que fue el primer lugar en donde compartían todos juntos. Compartían el rico, el pobre, el esclavo, el amo, el judío, el gentil. Eso no se veía en ningún lado, y la iglesia cristiana fue el primer lugar que los reunió a todos por igual, donde todo valía lo mismo. Como dice Pablo, ya no hay judío, ni gentil, ni rico, ni pobre, todo era lo mismo y valían lo mismo. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto se habían alejado de eso. Estaban los ricos, llegaban cada uno, los ricos llegaban antes, con sus pavos, con sus comidas, con sus bebidas, comían. Cuando llegaba una persona más humilde, entraba al final, cuando ya no había comida. Eso es lo que pasaba en la reunión del ágape. Bien, después venía la cena del Señor. Por eso Pablo dice que cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos quedan con hambre y otros se emborrachan. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, podemos entender más lo que Pablo se refiere cuando habla de tomar la cena de manera indigna. Lo que Pablo le reprocha, vamos a ver básicamente cómo lo podemos aplicar nosotros hoy. Porque capaz que nosotros decimos, bueno, yo estoy bien entonces, ¿por qué puedo tomar la cena? Porque acá no se comparte esa reunión ágape, yo no me adelanto a comer antes que el hermano, lo trato, a los hermanos los saludo, está todo bien entonces, pero tenemos que ver cómo aplicamos la enseñanza de Pablo, la enseñanza moral que está haciendo Pablo, a la iglesia el día de hoy. La primera enseñanza que nos deja Pablo con esto es que tenemos que tomar la cena con un sentimiento de unidad con los hermanos. Por consiguiente, no tenemos que tomar la cena con sentimientos de división. Él le reclama ese sentimiento de división, de ver al hermano como menor a uno, de ver al hermano por arriba del hombro, de sentirse superior, de no sentirse de igual a igual,
Ese sentimiento es el que ellos tenían. Por eso comían antes, no lo esperaban al hermano, no le importaba. Lo hacían a un lado. Cuando los hermanos más pobres llegaban, los otros ya se iban porque ya habían comido. Cuando nosotros nos sentimos más que el hermano, cuando tenemos un sentimiento de superioridad moral, que nosotros somos mejor, somos más dignos, somos más cristianos, somos más aptos para que el Señor nos escuche, cuando estamos mejor espiritualmente, sentimos eso, es cuando estamos causando división a la iglesia. Cuando armamos subgrupos, pero no subgrupos porque es lógico, siempre hay subgrupos dentro de la iglesia, me llevo mejor con uno que con otro, pero cuando armamos subgrupos para criticar al hermano, para ponernos en contra de alguien, ahí estamos causando división a la iglesia. Cuando despreciamos al hermano, cuando no nos damos cuenta que todos somos pecadores, arrepentidos, redimidos por la sangre de Cristo, que todos estamos mal, y cuando estamos examinándolo al hermano en vez de examinarnos nosotros, juzgándolo, ahí estamos tomando la cena de manera indigna. Cuando causamos división, cuando causamos conflictos, chismes, peleas dentro de la iglesia, estamos dividiendo el cuerpo del Señor y estamos teniendo la misma sensación y el mismo sentimiento que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. Esto tampoco quiere decir que nosotros vamos a avalar cualquier cosa que pase, que si un hermano está haciendo algo completamente malo, no hay que decirle nada, no, sí, la Biblia dice que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo hablándolo al hermano primero, no ir a desparramar que el hermano esto, que el hermano aquel, sino hablarlo al hermano, con amor, orar por él. Nosotros tenemos que tener ese sentimiento que nos duele algo, que nos duele el cuerpo, porque el hermano que está haciendo algo mal es parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que sentir que nos duele a nosotros, empatía, amor, orar por el hermano. Ese es el sentimiento que tenemos que tener. A veces parece que estamos esperando que un hermano cometa un error para ir a despellejarlo, a hablar mal del hermano, cuando lo que tendríamos que sentir es clamar por el hermano, arrodillarnos, pedirle a Dios que lo cambie y antes vernos a nosotros mismos también, porque también todos necesitamos que Dios nos cambie. Entonces, lo primero que hemos visto es que tenemos que tomar la cena con un sentimiento de unidad con el hermano, bien, con cada uno de los miembros de la iglesia. Segundo, dice que hay que discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo. ¿Qué significa esto? Hay dos interpretaciones con respecto a discernir el cuerpo. Una es pensar cuando vamos a tomar la cena en el sacrificio que ha hecho el Señor, en el momento ese que Él estaba dando su vida por nosotros, en el momento que su sangre estaba siendo derramada. Tenemos que pensar en eso, en arrepentirnos, en sentirnos culpables porque Él ha muerto por culpa nuestra. Nosotros tendríamos que estar ahí pagando el precio y no Jesús, que fue inocente, que nunca hizo nada malo. Eso es discernir el cuerpo. Hay otra interpretación que las dos son válidas, las dos, y no es que es una u otra, son las dos. Discernir el cuerpo, cuando Pablo habla de cuerpo, casi siempre, ¿de qué habla Pablo cuando habla de cuerpo? A ver si, cuando habla de la iglesia. Entonces volvemos a lo mismo. Discernir el cuerpo es buscar la unidad de la iglesia, buscar estar bien con el hermano, orar por el hermano si hace algo mal, que nos duela si hay un hermano que se aleja, no criticarlo. Eso también es discernir el cuerpo. Las dos interpretaciones son válidas. Y por último, dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa probarse a sí mismo? El momento de la cena es de suma importancia.
porque es un momento en que nos tenemos que poner cara a cara con Cristo. El momento ese que el hermano Fabián o el pastor Roque nos dice, les damos un minuto para que se pongan a cuenta con el Señor, no hay escapatoria. En ese momento agachamos nuestro rostro y si hay algo que nosotros habíamos hecho durante la semana, que lo hemos dejado pasar, porque hay veces que la vorágine de la vida no nos permite tomarnos ese momento para pedirle al Señor que nos perdone. En el momento de la cena nosotros estamos ahí, delante de Él, no tenemos escapatoria, tenemos que examinarnos y decir, Señor, ¿qué hemos hecho mal? Y pedirle perdón. Somos dignos gracias a que Cristo ha muerto por nosotros. Si nosotros hemos pecado, por ejemplo, anoche, o hemos pecado antes de entrar a la iglesia, ¿nosotros podemos tomar la cena? Sí podemos, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Si le decimos al Señor, perdóname, Señor, no soy digno de tomar, pero sé que por la sangre de Cristo, porque has muerto por mí, puedo tomar la cena. ¿Y el pecado cuándo es un impedimento para tomar la cena? El pecado sí es un impedimento para tomar la cena, cuando no me arrepiento. Cuando hay algo que yo sé que está mal en mí y no lo quiero cambiar. Si hay algo que yo sé que a Dios no le gusta, que lo tengo que modificar y no tengo la más mínima intención de cambiarlo, ahí sí no deberíamos tomar la cena. Si yo tengo la intención de cambiarlo, si yo tengo la intención de que el Señor me perdone, quizás hay cosas que no la podemos cambiar ahora. No la podemos cambiar ahora. Quizás tenemos una persona que está mal con nosotros y la tenemos lejos, no tenemos comunicación, pero tengo esa intención de hacerlo. Entonces, esas cosas son las que nos hacen dignos. Yo no quiero causarles a ustedes temor, todo lo contrario. Sentir que tenemos que tomar la cena por la sangre de Cristo. Que seamos unidos, que no hablemos mal del hermano, que si el hermano comete un error lo hablemos a él, que oremos, que nos preocupemos. Si un hermano necesita algo, lo ayudemos. Y que sepamos que si somos dignos de tomar la cena es por la sangre de Cristo. Si en el momento de la cena yo estoy mirando si el hermano es digno o indigno de tomar, yo soy el indigno. Mejor que no la tome. Me tengo que examinar yo, no al hermano. Yo me tengo que examinar. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este hermoso momento que puedo compartir con mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos, Señor, que los ayudes. Si hay algo que está mal en nosotros, Señor, que nos ayudes a cambiarlo, que nos ayudes, Señor, a ser mejor persona. Sabemos que nunca vamos a llegar a la perfección, Señor, pero cada día un poquito mejor podemos ser, Señor, hasta alcanzar la plenitud cuando estemos contigo, Señor. Te quiero pedir que si hay algo en nuestro corazón que está mal, Padre, nos ayudes a arrepentirnos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé ese convencimiento de pecado, Señor. Y en este momento podamos compartir la cena sabiendo que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, Señor. Queremos cambiar, Señor, queremos ser distintos. Queremos ser agradables, Señor, ante ti. Gracias por la sangre de Cristo, Padre. Gracias porque gracias a la sangre de Cristo podemos ser aptos, Señor, ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.